¿Y si el peligro real no es el olvido, sino el rescate que ignora la dignidad? En un escenario bañado por focos en la Florida, un predicador lanzó una advertencia. Si Nigeria no protege a sus cristianos, entonces Estados Unidos debe actuar, incluso con fuerza. Sus palabras atravesaron el Atlántico, más veloces que cualquier avión, y en África encendieron un fuego inesperado. A miles de kilómetros, en Abuya y Lagos, la noticia golpeó como un relámpago. ¿Era auxilio o pretexto? ¿Solidaridad o dominio? Para muchos, sonó a esperanza. Para otros, a amenaza vestida de ayuda. La frase recorrió redacciones y pasillos de poder, dividiendo opiniones y desatando temor e inquietud. En Bagadugu, ministros africanos debatían: ¿se puede salvar a un pueblo sin respetar primero su libertad? ¿Cuál es el precio de la dignidad cuando la ayuda parece disfrazar intereses? Hoy, el riesgo supera los titulares. Cuando la salvación externa se impone, puede arrancar la autodeterminación y la dignidad nacional. África, harta de que otros decidan por ella, empieza a exigir algo revolucionario: respeto antes que rescate. ¿Cómo una sola frase desató un movimiento continental? El origen revela mucho más de lo que imaginas. Para comprender el impacto real de estas palabras, debemos mirar atrás y seguir su eco desde el primer instante. Así empezó todo. La historia de África está atravesada por rescates que, lejos de liberar, forjan cadenas invisibles. Desde el colonialismo hasta la era actual de la ayuda humanitaria, la narrativa del Salvador extranjero nunca ha dejado de sobrevolar el continente. Primero llegaron misioneros y exploradores con promesas de civilización y compasión. Luego, las potencias globales desembarcaron con discursos de desarrollo y modernidad. Pero cada gesto de ayuda traía condiciones, préstamos y exigencias. Nuevas formas de control, bajo la apariencia de generosidad. Un ejemplo clásico es el reparto de África en la Conferencia de Berlín, a finales del siglo XIX. Allí, líderes europeos se reunieron para trazar fronteras sobre un mapa, sin consultar a los pueblos africanos. Lo llamaron civilización, pero fue despojo. Décadas después, la ayuda internacional llegó en forma de préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Las condiciones impuestas por estas instituciones obligaron a muchas naciones a privatizar servicios básicos, recortar gastos sociales y abrir sus mercados. El resultado, en muchos casos, fue el empobrecimiento de la población y la pérdida de control sobre sus recursos. África no es la única. En Bosnia, en Libia y en Irak, la intervención internacional se justificó en nombre de la moral y la protección. Pero el desenlace se repitió. Los rescatados perdieron voz y autonomía, atados a nuevas dependencias invisibles. Recordemos Bosnia en los años 90. La intervención extranjera, aunque detuvo la guerra, dejó un país dividido, con poderes externos tutelando la política interior durante décadas. En Libia, la intervención militar occidental derrocó a Gaddafi, pero sumió al país en el caos, la fragmentación y la guerra civil. En Irak, la invasión de 2003 se justificó como liberación, pero trajo años de destrucción, sectarismo y pérdida de soberanía. Los líderes de África Occidental han aprendido a descifrar estos patrones. Saben que la compasión extranjera suele transformarse en vigilancia, en reglas dictadas desde fuera y en control político. Lo que comienza como ayuda se convierte, una y otra vez, en una palanca de influencia sobre gobiernos, economías y sociedades enteras. Por eso, en los últimos años, las naciones africanas ven la ayuda internacional con recelo. Cada fondo, cada contingente, puede significar el inicio de una deuda silenciosa o la cesión de un fragmento de soberanía. El costo real de esa ayuda es difícil de cuantificar, pero sus efectos se sienten durante generaciones. Por ejemplo, en Ghana, los préstamos para infraestructuras vinieron acompañados de la obligación de aceptar empresas extranjeras en la gestión de recursos. En Mozambique, la ayuda humanitaria tras los ciclones fue vital, pero parte de ella
se tradujo en contratos ventajosos para empresas foráneas y pérdida de control sobre la reconstrucción. El mayor riesgo de repetir estos errores es la perpetuación de la dependencia, la pérdida de la voz propia y la renuncia a la soberanía. Si la historia se repite, África corre el peligro de quedar atrapada en nuevas cadenas, menos visibles pero igual de firmes que las antiguas. Sin embargo, en esta ocasión, algo fundamental ha cambiado en la reacción africana. Todo comenzó cuando un discurso extranjero sobre la protección de los cristianos en Nigeria provocó una respuesta inesperada. Esta vez, la resistencia africana marcó el inicio de un nuevo paradigma. Lo que comenzó como una amenaza se transformó, inesperadamente, en un lazo de unión. Cuando en Estados Unidos un predicador exigió la intervención en Nigeria bajo el pretexto de proteger a los cristianos, la reacción dentro de África desbordó cualquier cálculo. Por primera vez en muchas décadas, la presión externa no sembró división. Unió a musulmanes y cristianos nigerianos en una causa común. Juntos, rechazaron la narrativa de vulnerabilidad e impotencia que les imponían desde fuera. En las ciudades de Nigeria, iglesias y mezquitas resonaron con una consigna imprevista: respeto antes que rescate. La frase, primero murmullo en redes sociales, creció hasta convertirse en lema nacional. Se escuchaba en protestas, en oraciones, en reuniones familiares. Era una declaración sencilla, casi subversiva. Antes de hablar de salvar a un pueblo, hay que reconocer su dignidad. La ola se expandió. En los despachos de Ouagadougou, Bamako y Niamey, los líderes del Sahel se reunieron. Burkina Faso, Mali y Níger, marcados por décadas de intervenciones y promesas incumplidas, redactaron juntos la Carta de la Dignidad y la Doctrina del Sahel. Estos documentos exigían respeto por la soberanía africana, rechazaban cualquier ayuda atada a control externo y proclamaban un derecho innegociable: decidir su propio destino. Así nació algo inédito: una alianza regional de defensa y cooperación, creada por africanos, para africanos, sin pedir permiso ni bendición a Washington, París o cualquier otra capital extranjera. Por primera vez en mucho tiempo, la colaboración transfronteriza africana no era un peón en el tablero global, sino un acto voluntario de autodeterminación. La reacción internacional osciló entre la alarma y la incredulidad. Algunos analistas occidentales tacharon el movimiento de ingenuo, otros de temerario. Pero bajo la superficie de titulares y debates, una semilla de revolución silenciosa ya germinaba. La unión entre comunidades, la emergencia de lemas que reemplazaban el miedo por dignidad, la construcción de alianzas sin tutela externa. Todo cuestionaba años de dependencia y fragmentación. El riesgo era mayúsculo. Si la unión fracasaba, la puerta se abriría a nuevas intervenciones, repitiendo el viejo ciclo de divisiones internas. Pero, por primera vez, la narrativa africana no la dictaban los cañones ni las voces extranjeras, sino el eco profundo de una dignidad recuperada. La tensión crecía tanto dentro como fuera de África, mientras esta nueva postura se ponía a prueba. Pronto, las primeras represalias internacionales pondrían a toda la región ante una decisión imposible. La calma africana se transforma en su arma más aguda. Frente a discursos encendidos y amenazas extranjeras, las ciudades africanas eligen un silencio denso, cargado de significado. No es sumisión, sino una afirmación serena de dignidad y poder propio. En Lagos, Abuya y Ouagadougou, decenas de miles de personas se congregan en plazas. Nadie grita, nadie lanza piedras. Sostienen velas encendidas, dibujan cadenas rotas en los muros, elevan antorchas. Esa es su declaración. Una resistencia feroz que no necesita de la violencia para ser contundente. Los gobiernos africanos también eligen el silencio, pero no por debilidad. Es un silencio calculado, una pausa de autocontrol y madurez política. En Occidente, muchos lo leen como falta de voluntad, como si la ausencia de ruido fuera resignación. Pero quienes conocen la historia africana saben que la paciencia y la estrategia han sido, una y otra vez, claves de su supervivencia.
Este nuevo lenguaje no busca la compasión ni la validación extranjera. La doctrina es simple y radical. Respeto antes que rescate. Ese mensaje cruza el continente, une fronteras y enciende alianzas inéditas. En Burkina Faso, Malí, Níger y más allá, los líderes africanos se reúnen lejos de las cámaras, sellando pactos nacidos de la experiencia compartida y el deseo feroz de autodeterminación. El eco de este movimiento empieza a retumbar en el mundo. Ya no se trata solo de rechazar una intervención puntual, sino de redefinir el significado de soberanía y de ayuda en el siglo XXI. Las antorchas y las cadenas rotas cruzan fronteras y se convierten en símbolos universales de una dignidad que no se negocia. El riesgo para Occidente es inmediato y profundo. Si no logra descifrar este lenguaje silencioso, puede terminar aislado, perdiendo la oportunidad de construir alianzas reales y duraderas. Porque el continente africano ya no espera salvadores. Está trazando sus propios términos, escribiendo su destino con calma y determinación. La pregunta que queda flotando es decisiva. ¿Qué ocurre cuando la fuerza se mide no por el estruendo, sino por la calma consciente de un pueblo que, por fin, recuerda exactamente quién es? Pero la calma es apenas la superficie. Bajo esa quietud se prepara el siguiente movimiento, uno que cambiará las reglas del juego para siempre. La dignidad no se negocia, se construye con paciencia y se exige con firmeza. Esta es la esencia de la doctrina de respeto antes que rescate. No basta con querer ayudar. Todo apoyo real comienza por reconocer la autonomía y la voz del otro. Antes de ofrecer soluciones, hay que preguntar: ¿cómo quieres ser escuchado? ¿Qué decides tú? Cuando intervenimos sin escuchar, incluso desde la buena voluntad, la ayuda se transforma en imposición. Por eso, a veces, guardar silencio y acompañar con distancia es un acto mucho más valiente que apresurarse a intervenir. Saber cuándo callar es una muestra suprema de respeto. La soberanía auténtica no nace de copiar modelos ajenos ni de aceptar condiciones externas disfrazadas de ayuda. Se origina cuando una nación, o una persona, define sus propios términos, protege sus límites y decide cómo y cuándo colaborar. La resistencia pacífica es una herramienta poderosa. Exige paciencia estratégica y renuncias. Construir independencia requiere tiempo y esfuerzo, pero cada logro, grande o pequeño, lleva el sello propio de la dignidad. Estas ideas valen tanto para relaciones personales como internacionales. Ninguna relación, entre países o personas, se fortalece si no prioriza el respeto mutuo. El rescate sin respeto siembra desconfianza. El respeto, aunque venga sin rescate, puede sembrar confianza y crecimiento duradero. Ignorar estas lecciones solo perpetúa el ciclo de dependencia y resentimiento, tanto en la política global como en la vida diaria. La ayuda que ignora la dignidad termina debilitando al que la recibe y corrompiendo al que la da. Por eso, la próxima vez que veas una crisis y sientas el impulso de rescatar, pregúntate primero: ¿he escuchado? ¿He respetado? Pero la verdadera prueba de esta doctrina surge cuando el mundo observa y responde. ¿Qué sucede cuando el respeto desafía viejos hábitos de intervención? El mundo ha aprendido a gritar, pero África enseña el poder de hablar en voz baja. Durante muchas décadas se han repetido las mismas promesas de salvación desde fuera. Discursos cargados de compasión, ofertas de ayuda que siempre traen condiciones ocultas, y voces extranjeras decidiendo el rumbo africano. Cada rescate, por noble que parezca, llevaba dentro una semilla de control, una raíz de dependencia. Así, la dignidad africana ha sido puesta a prueba una y otra vez bajo la sombra de un paternalismo global que parece inquebrantable. Hoy, sin embargo, algo esencial ha cambiado. Frente a la última oleada de discursos incendiarios lanzados desde escenarios lejanos, África no responde con enfrentamiento ni con sumisión. Responde con algo mucho más poderoso: silencio. Un silencio que no es vacío, sino resistencia.
un silencio que no significa debilidad, sino afirmación. Porque antes de cualquier rescate, lo que África exige es respeto, y esa exigencia es ahora más fuerte que cualquier amenaza o promesa de intervención. Esta nueva doctrina, respeto antes que rescate, es una invitación urgente a repensar el significado real de la ayuda internacional. ¿De qué sirve salvar a un pueblo si se le niega su libertad de decidir, su derecho a equivocarse y a crecer desde sus propias raíces? La verdadera ayuda no puede ser un grito que silencia, sino un gesto humilde que escucha. No se trata de rechazar la solidaridad, sino de reconocer que la dignidad no es negociable ni transferible, y que ninguna promesa de salvación justifica la pérdida de la voz propia. El riesgo no es menor. Si el resto del mundo ignora este nuevo mensaje africano, la dignidad del continente seguirá siendo vulnerable ante fuerzas externas, y su autonomía será solo una ilusión. Pero si se comprende que el respeto es el primer paso hacia cualquier relación significativa, entonces la soberanía africana podrá florecer sin tutelas ni condicionamientos. El precio de no entender esto va mucho más allá de la reputación internacional o de la economía. Es el futuro mismo de naciones enteras lo que está en juego. Por eso, antes de pedir intervención, antes de recaer en la costumbre de actuar por el bien de otros, este es el momento de hacer una pausa y escuchar. Escuchar no solo lo que se dice en los discursos o lo que publican los titulares, sino lo que se siente en el silencio de quienes han sido demasiadas veces hablados, pero pocas veces escuchados realmente. Hoy África lanza una pregunta incómoda al mundo. ¿Es posible salvar a un pueblo sin respetar primero su libertad? Es una pregunta que exige honestidad, porque la respuesta definirá si el futuro será construido a base de imposiciones o de alianzas verdaderas. La lección es clara. No hay dignidad en ser rescatado si el precio es el silencio propio. Tal vez, el mayor acto de respeto sea simplemente esperar, confiar y dejar que la voz más importante, la de quienes viven la historia, sea la que guíe el camino. El debate no termina aquí. Apenas comienza una reflexión global sobre lo que significa ayudar sin invadir, acompañar sin reemplazar, y hablar en voz baja en un mundo acostumbrado al ruido ensordecedor. Para profundizar en este principio, observemos escenarios históricos donde el respeto fue la clave del verdadero progreso. En la India, la independencia liderada por Mahatma Gandhi se construyó sobre la base de la resistencia pacífica y la autodeterminación. Cuando Gran Bretaña intentó imponer su autoridad bajo la bandera del orden y el progreso, el pueblo indio respondió con marchas, ayunos y boicots. La dignidad de decidir el propio destino, aunque costosa, resultó irrenunciable. Lo mismo puede decirse de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, donde líderes como Martin Luther King Jr. insistieron en la igualdad y el respeto antes que en concesiones paternalistas. En la Sudáfrica del apartheid, el mundo presionó con sanciones, pero fue el movimiento interno, liderado por Nelson Mandela y la población negra sudafricana, el que convirtió la resistencia en cambio real. El respeto por la voz interna, más que la intervención externa, permitió la transición hacia una democracia multirracial. En América Latina, la historia está llena de ejemplos donde la ayuda extranjera, lejos de empoderar, generó dependencia y conflictos. En los años 80, los programas de ajuste estructural impuestos por organismos internacionales devastaron economías y sociedades enteras. Solo cuando los países empezaron a exigir un asiento en la mesa y condiciones acordadas de manera justa, comenzó la recuperación real. Para evitar repetir los errores del pasado, es esencial adoptar pasos prácticos. Primero, cualquier propuesta de ayuda debe partir de un diálogo genuino. Antes de actuar, los países donantes deberían preguntar qué tipo de apoyo se necesita y cómo se desea recibirlo. Un ejemplo exitoso es el de Botsuana, que negoció los términos de la ayuda internacional para la lucha contra el VIH-Sida. El gobierno botsuano exigió respetar sus prioridades y su modelo de salud, logrando resultados sobresalientes y conservando la confianza de su pueblo. Segundo, la transparencia debe ser la norma. Los acuerdos de ayuda deben ser públicos,
con mecanismos de rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía conocer y cuestionar las condiciones impuestas. En Ruanda, la publicación de los contratos y la participación de la sociedad civil han permitido aprovechar la ayuda externa, minimizando el riesgo de dependencia. Tercero, la cooperación entre países del sur global demuestra que la solidaridad no depende de la tutela del norte. La Alianza Africana para la Vacunación, liderada por naciones africanas, negoció de igual a igual con farmacéuticas y logró mejores condiciones para el acceso a vacunas. La iniciativa mostró que el respeto mutuo y la negociación desde la dignidad pueden traer beneficios tangibles. Cuarto, la educación sobre la propia historia, la cultura y los derechos fortalece la capacidad de resistencia frente a imposiciones externas. Países como Senegal han impulsado reformas educativas que priorizan el estudio de las lenguas y las tradiciones locales, reforzando el sentido de identidad y pertenencia. Quinto, es fundamental construir instituciones sólidas y autónomas, capaces de gestionar la ayuda sin perder el control. Ghana y Tanzania han fortalecido sus sistemas de auditoría interna y de control presupuestario para asegurar que ningún apoyo externo comprometa la soberanía nacional. Finalmente, la ciudadanía debe ser parte activa en la vigilancia del respeto a la dignidad. Movimientos sociales y ONGs africanas han creado observatorios independientes que alertan sobre las amenazas a la autonomía y proponen estrategias de resistencia no violenta. La historia está llena de lecciones. Cuando el respeto precede al rescate, los pueblos florecen. Cuando el rescate llega sin respeto, la semilla de la dependencia germina. Ante cada crisis, ante cada tentación de actuar por el bien de otros, el desafío es transformar el impulso de intervenir en la sabiduría de escuchar y acompañar. Al cerrar este capítulo, recordemos que la verdadera fortaleza de una comunidad, de una nación o de una persona, radica en la capacidad de elegir, de equivocarse y de aprender desde su propio camino. La dignidad no es un lujo ni un obstáculo. Es el cimiento sobre el cual se construye cualquier futuro genuinamente libre. La pregunta sigue en el aire, más viva que nunca. ¿Puede salvarse a un pueblo sin respetar primero su libertad? La respuesta, aunque incómoda, es el primer paso hacia una nueva era de relaciones internacionales, de solidaridad auténtica y de respeto incondicional. Que la próxima vez que la historia nos ponga ante la tentación de rescatar, seamos capaces de recordar el valor del silencio, la fuerza de la dignidad y el poder imbatible de un respeto que no pide permiso, pero tampoco acepta cadenas.